Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que todo, espero que todo vaya bien en su día. Les mando un cordial saludo. El día de hoy vamos a entrar en la unidad 3 de radiología. Vamos a hablar un poquito de lo que es la fluoroscopía, de las radiografías de abdomen, de sus indicaciones, de sus contraindicaciones y de cómo dar la indicación a nuestro paciente para que podamos proceder a tomar esa radiografía. Bien, vamos a hablar de la radiografía simple de abdomen. ¿Qué es esta? Esta como tal se identifica como un examen imagenológico para observar los distintos órganos y estructuras de nuestro abdomen. Los órganos incluyen el vaso, el estómago y los intestinos. Cuando este examen se hace para observar las distintas estructuras, por ejemplo como la vejiga y el riñón, a este se le va a denominar una radiografía RUP, riñones, uréteres y vejiga. Bien, ¿cómo se realiza? Obviamente el paciente va a estar en decúbito supino y el equipo de rayos X se va a ubicar sobre la zona abdominal. El paciente va a tener que contener la respiración mientras se toma esta radiografía para que la imagen no salga borrosa. Como tal, es posible que tú le solicites a tu paciente cambiar de posición de cúbito lateral, izquierdo o derecho o en bipedestación para tener como un apoyo extra, un tipo de radiografía adicional. Bueno, una nota, los hombres tendrán una pantalla protectora de plomo sobre los testículos para protegerlos y evitar dañarlos con la radiación X. Bien, la preparación para el examen. Antes de que se tome esta radiografía tenemos que cuestionar al paciente lo siguiente, muy importante, si es mujer, si está embarazada o si se piensa que podría estarlo. Si tiene, por ejemplo, el DIU, este dispositivo intrauterino, puede hacer contraste. Antes que se tome la radiografía, hay que seguir con estas preguntas muy importantes. Y bien, ¿para qué podemos mandar este estudio radiológico? Bien, pues para diagnosticar un dolor abdominal, ¿no? Si tiene náuseas inexplicables, identificar presuntos problemas en el aparato urinario, posiblemente como un cálculo renal, identificar un bloqueo en el intestino, localizar un objeto que haya sido tragado y en qué trayecto va, ayudar a diagnosticar enfermedades como por ejemplo tumores u otras afecciones. Bien, vamos a hablar de los significados o resultados anormales. Aquí podemos encontrar hallazgos anormales. Esto va a incluir cierto tipo de masa abdominal, acumulación de líquido en el abdomen, ciertos tipos de cálculos biliares, eh, un objeto en los intestinos se va a poder identificar claramente, perforación del estómago, de los intestinos, una lesión del tejido abdominal, una obstrucción intestinal o algún tipo de cálculo renal. ¿Cuáles son los riesgos? Bien, pues hay una exposición baja a la radiación, ¿vale? Los equipos de rayos X se controlan y se regulan para generar una mínima cantidad de exposición de radiación para que ésta pueda dañar al paciente, pero lo suficiente para poder reproducir. En clases posteriores vamos a analizar un poco las estructuras cuando se tiene algún daño o una sospecha de las antes mencionadas para que nosotros la podamos identificar. Ahorita estamos analizando como los tipos de riesgos, indicaciones y demás. Bien, riesgos. La mayoría de los expertos consideran que el riesgo es mínimo a comparación de los beneficios que nosotros obtenemos al exponer a nuestros pacientes a este tipo de radiación. Muy importante, bueno, una nota, las mujeres embarazadas y los niños son más sensibles a los riesgos que ofrecen este tipo de rayos. Las mujeres deben comentarle al médico o al profesional de la salud que esté haciendo esta radiografía si creen que están embarazadas o si están jóvenes del aparato digestivo. La radiografía del tracto gastrointestinal superior o GI superior va a utilizar una forma de radiografía en tiempo real para generar o nosotros poder analizar esta imagen de esta estructura anatómica en tiempo real. Nos vamos a apoyar de la fluoroscopía, que es un material de contraste a base de bario para producir imágenes del esófago, el estómago y el intestino delgado. Bien, aquí tenemos una imagen en donde podemos analizar las distintas estructuras anatómicas del intestino grueso. Esta técnica como tal es segura, no invasiva y se puede utilizar para ayudar a diagnosticar en forma precisa el dolor, el reflujo gástrico del ácido
sangre en las heces y otro tipo de síntomas. Instrucciones, bueno, tenemos que avisarle al paciente que el estómago tiene que estar completamente vacío, por lo que es probable que se le comente que no coma ni beba nada, incluyendo medicamentos orales, 24 horas antes de hacer preguntar al paciente si padece alguna patología reciente, si tiene alguna condición médica de la que nosotros tengamos que estar alertas, qué tipos de medicamentos está tomando y si es alérgico especialmente a los materiales del contraste. Bueno, ¿en qué consiste esta GI superior? Bien, la radiografía del tracto gastrointestinal superior, también llamada GI superior, es un examen de rayos X del esófago, el estómago y la primera parte del intestino delgado, también conocido como duodeno. Por ejemplo, aquí podemos analizar una hernia hiatal en esta radiografía de este paciente y también algún tipo de estructura anormal. Consiste este examen? Pues nos vamos a apoyar de la fluoroscopía y, muy importante, de un medio de ingesta llamado bario para que nos dé un resultado imagenológico de la zona anatómica en la que tenemos sospecha de que este paciente pueda tener algo. Vamos a hablar un poquito de la fluoroscopía. Bien, facilita ver los órganos en movimiento, ¿no? Es muy importante que haya una diferencia entre la radiografía convencional, que es una imagen fija, a la fluoroscopía, que se inyecta esta sustancia para que nosotros podamos ver el movimiento de los órganos internos. Cuando el tracto gastrointestinal se cubre con bario, el radiólogo puede evaluar la anatomía y la función del esófago, el estómago y el duodeno. Aquí tenemos una imagen en donde tenemos una comparación, ¿no? Asemeja los cuadros por segundo en cuanto a la televisión. La radiografía es solamente una imagen estática y la fluoroscopía nos permite analizar el movimiento interno de las estructuras que nosotros mandemos a hacer ese estudio. Bien, la ingestión del bario es un examen de rayos X que va a ayudar a evaluar solo la faringe y el esófago. Además de la ingesta de bario, algunos pacientes también reciben cristales de bicarbonato de sodio, por ejemplo como el Alka-Seltzer, para mejorar un poco más la calidad de las imágenes. Bien, este procedimiento se denomina GI superior con imágenes en doble contraste o contraste de aire. En algunas ocasiones a algunos pacientes se les da otras formas de ingesta oral, por lo que puede ser, por ejemplo, yodo. Estos materiales de contraste alternativo podrían ser utilizados si un paciente ha tenido recientemente una cirugía del tracto gastrointestinal o bien si padece algún tipo de alergia a alguno de los otros elementos o materiales antes mencionados. El radiólogo va a determinar qué tipo de material de contraste será utilizado, obviamente dependiendo de las necesidades de cada uno de los pacientes. Bueno, ¿cuáles son algunos de los usos más comunes de este procedimiento? Bien, este examen superior va a ayudar a evaluar la función digestiva y gracias a este estudio podemos detectar úlceras, tumores, inflamación del esófago, del estómago y del duodeno o también vamos a analizar el estado de la cicatrización, obstrucciones, anormidades en la pared muscular de los tejidos del tracto gastrointestinal, probables problemas anatómicos tales como la malformación intestinal y otras. Bien, también podemos ver si el paciente tiene algún problema para deglutir algún tipo de alimento, si se tiene un dolor torácico y o abdominal, un reflujo, ¿no? Que es este flujo en retroceso de los alimentos parcialmente digeridos y algún tipo de jugo digestivo, vómitos sin causa, indigestión severa, sangre en las heces, hemos mencionado. Bien, ¿cómo se lleva a cabo este procedimiento? El radiólogo, el personal de la salud, el médico va a estar especialmente capacitado para supervisar e interpretar los exámenes radiológicos que van a indicarle al paciente para que se haga estos estudios para descartar cualquier tipo de
Bien, ¿cómo se lleva a cabo el procedimiento? Pues mientras el paciente bebe este líquido, este vario, por ejemplo, que se asemeja más o menos como un tipo de batido color claro, el radiólogo verá cómo el vario pasa por el tracto digestivo del paciente en un fluoroscopio y, bueno, gracias a eso va a poder analizar si en ese trayecto de esa ingesta hay algún tipo de problemas. La masa de exámenes se proporcionará en diferentes ángulos y en el abdomen del paciente puede ser comprimido para ayudar a dispersar esta sustancia. Una vez que el tracto gastrointestinal superior se encuentra pues adecuadamente cubierto con el bario, se tomará cierto tipo de imágenes de rayos X sin movimiento y se guardarán para una mayor revisión de detalle. ¿Cuáles son las limitaciones de este examen? Bueno, la irrigación de la membrana del estómago o del esófago es difícil como tal de detectar, así que las úlceras con un tamaño menor a 1/4 de pulgadas de diámetro, este examen sí detectará una úlcera más grande, no a este número que acabamos. ¿De qué nos podremos dar cuenta con este tipo de exámenes? Bueno, pues también puede sugerir la presencia de alguna infección con tipo bacteriana, ¿no? Por el ejemplo, la Helicobacter, la Blue Chlori y pues la más común en cuanto a las úlceras estomacales, que son las más comunes. Pero puede necesitar un examen no invasivo adicional, tales como un examen de química sanguínea o de alimento para confirmar este tipo de infección. Bueno, y pues finalmente no puede realizarse ninguna biopsia en el área abdominal mediante este examen. Entonces, bueno, aquí vimos en la clase de hoy muy rápida este tipo de recomendaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento que mandemos a hacer al paciente este estudio radiológico, porque nosotros podemos tener algún tipo de sospecha en este aparato digestivo, ¿no? Ya una vez que se obtengan estos resultados, vamos a ver más adelante cómo es que nosotros los podemos analizar e identificar estos distintos tipos de resultados que nos va a arrojar esta imagen, ¿no? Y pues bueno, de mi parte ha sido todo. Muchas gracias por tu atención. Cualquier duda o comentario, ya tienen mi contacto directo. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase.